Buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Son las 7 en punto. Vamos a esperar, ¿cierto?, que se empiecen a conectar porque solo tenemos 6 compañeras, ¿ya? Y este curso es bastante numeroso porque tenemos a las chicas de geriatría y a las chicas de enfermería 2, ¿ya? Así que nos vamos a dar unos segunditos, ¿cierto?, unos minutitos para comenzar la clase.
No lo perdimos porque la Isabel ya está buena. Sí, mañana. Por mientras esperamos que se conecten otros compañeros, ¿cierto? Em, comentarles que intenté subir las notas. Esto es para el grupo de enfermería 2, ya, porque el otro día una compañera me preguntó por las notas y yo le dije a la compañera que estaban puestas en la plataforma. No sé si las pudo ver en ese entonces porque em, luego de eso revisé de nuevo la plataforma y no se guardaban. No desconozco por qué no se guardaban, pero le avisé a su coordinadora, que es la profesora Yesenia, ¿cierto? Para ver que por qué la plataforma no guardaba sus notas, ¿ya? Y todavía no me dijo que la iba a revisar, ¿ya? Así que Profesora, sí, fui yo, dígame, no pude entrar a la plataforma, no vi la nota. ¿ya? Así que de las que están conectadas, si quieren les digo su nota, ¿ya? Es solo para las chicas de enfermería 2 porque las chicas de geriatrías, ellas ya tienen su nota. Ya todas vieron su notita. Ya, por ejemplo, ¿quién está conectada de enfermería 2? Nora Bravo. Ya, Nora Bravo. La busco enseguida. Tiene un 6,6. Ya de los 20 puntos tuvo 19. 19 puntos y eso equivale a un 6,6. Y Ya, hola, O sea que una décima vale por 4, un 7, o sea, 4 décimas por un 7. ¿Cómo con es la 20. escala? Con 20. Con 20 puntos tiene el 7. Ya, ¿y yo cuánto tuve?
19, un punto menos. Y esa Y es un la punto escala, menos, claro, esa es la escala que se les evalúa a usted, que la profesora Yesenia igual se las hace entrega cuando toman el curso. Ya, yo ahí no modifico nada, solo transformo el puntaje a la nota. Ya, ya y profesora, muchas gracias. con un punto menos tiene un 6,6. Hola, Em, profe, soy Alejandra Riquelme, quisiera saber mi nota, Alejandra, por favor. Profe, yo quiero saber mi nota también. ¿cuál es su nombre? Mary Ellen Fabián. Mary Ellen Fabián. Ya, de Buenas una. tardes, profe. Yo también quiero saber mi nota de Lina Monsalve. Ya, Alejandra Riquelme. Sí, Alejandra de los 20 puntos tuvo 17 y eso le equivale a un 5,9. ya, profe. Ya, profe, gracias. Ya. Ahora Merilian Fabián, creo que me preguntó también. Mary Ellen Fabián. Ya. Usted de los 20 puntos tuvo 9 solamente. Ya, y eso equivale a un Ya, 3,5. ya. Ya, ¿quién más? Profe, buenas tardes. Karina Adelina Peña. Monsalve. Ya, espérame un poquito por aquí, creo que vi Karina Peña. Karina Peña de los 20 tuvo 19, un 6,6. Y Monsalve me dijo, parece. Sí, Adelina. Muchas gracias. Adelina. También de los 20 puntos tuvo 19, eso es un 6,6. Ok, gracias. Ahora, alguien se registró en la prueba como Albina Miranda y no me aparece en la lista, al igual que Tatiana Saavedra y alguien que solo se registró como Karen. Recuerden que cuando den las pruebas, pónganse el nombre y ojalá los dos apellidos. Ya, porque si me pone Karen López, por ejemplo, tengo dos Silvias, ya que son del grupo de geriatría. Si me ponen Silvia, no sé cuál es la prueba de cuál, ¿ya? Ahora pongo, por conclusión, solo hay una Karen, me imagino que es Karen, ya que es la única chica que hay, pero no tengo registros de Tatiana Saavedra y creo que Miranda solo hay una usuaria que se llama Hilda Miranda, pero se registró con el nombre de Albina Miranda. Así que no sé si era la misma persona. Ya, así que le encargo eso, chiquillas, para hacer ordenadita y no tener problemas con las pruebas. Em, les encargo el tema de poner su nombre con dos apellidos, ¿ya? Sí. Cuando den las pruebas. Em, Buenas tardes, profesora. Disculpe que Buenas recién me pude tardes. conectar. Profesora, quería comentarle que hoy no voy a poder pasar clase. Yo soy Felicia Algarañaz y o sea, por el problema que ha muerto mi cuñado y estamos en eso acá en la Araucanía y hay muy poca señal y además Dice que se vaya con no él. voy a poder. Ya. Eso quería pedirle permiso por hoy día. Yo creo que igual la deja la clase Tengo grabada, el ¿no? auto en la calle, no hay Para estacionamiento. que yo luego la pueda escuchar. Ya, esa es la madera. ¿Quién es Felicia? Me está hablando. Que ¿Sí? deje anotadito en el chat. Es que alguien más tiene el micrófono abierto, entonces no sé quién. Sí, se Ya. escuchaba un micrófono abierto. No, le decía que le voy a pedir permiso por esta clase porque no voy a poder pasar, porque además que el internet es muy malo. Estoy por acá por la Araucanía. Ha muerto mi cuñado y estoy en eso y no puedo entrar. Ahora he entrado, pero me están pasando internet, pero igual no me voy a poder concentrar. Y usted la deja grabada, ¿no es cierto? La clase. Sí, la clase queda total. Ya cuando yo ya me tengo un poco más tranquilita, yo la miro la clase y eso, profesora, era lo que quería decirle.
Sí, no se preocupe, recuerden que la clase queda grabada, ¿cierto? Y lo único sí, que el jueves que viene recuerden que tenemos pruebas, ¿ya? Igual otro aviso, Sí. me contactaron 3 alumnas, ¿cierto? Que creo que las 3 eran del módulo de geriatría Sí, para yo recuperar la soy, prueba, ¿ya? Hoy día vamos a recuperar la prueba, ¿ya? Para poder subirle sus notas. ya, entonces el jueves hay la última clase y prueba, ¿no? Claro, el jueves terminamos este módulo, ¿ya? Que Ya, creo que me contactó Bianca Quinteros y Nancy Polanco, ¿ya? Sí, profesora, buenas tardes. Yo quería Ya, hacer la prueba. súper, ya. Para ella, ¿cierto? Va a estar disponible hoy día el link de la prueba, ya, Genial. que sí, pero la única, y solamente me faltaba Cristina Burgos. El Muchas resto gracias. el resto dio todo su prueba. Gracias. Y Pues quería viene ya, la otra. profesor, ya. Muchas gracias. otra chica más. De acá, de los que son ahora de enfermería 2, ¿ya? Faltaron que dieran la prueba, ¿cierto? Para que se pongan en contacto, ¿cierto? Todos los que no dieron la prueba, ¿ya? Creo que, por ejemplo, no, yo tengo las notas aquí, pero no me las guardo. Kevin Bugueño no dio la prueba. Mm, María Canales sí, Yamela. Ya, la Karen que yo decía se llama Karen Dittmar, parece. La única Karen que me aparece registrada. Así que le encargo que si hay alguien más que no haya dado la prueba, ¿cierto? Me contacte para que las recuperemos, ¿ya? Así que eso. Vamos a comenzar la clase, así que les voy a pedir, ¿cierto? El tema de Los micrófonos. los micrófonos, por favor. Que de verdad que desconcentran tanto como los compañeros que están poniendo atención como a mí, porque me tengo que salir de la PPT, que la tengo en grande, empezar a silenciar y como que me pierdo un poquito ahí, ¿ya? Y además para que la grabación, ¿cierto?, quede con buen audio, ¿cierto? Para la idea de que los compañeros que no pueden estar presentes, ¿cierto?, puedan salir de las dudas en su casa. Ya, vamos a proyectar la clase. Entonces, hoy día es nuestra penúltima clase y nos toca ver el tema de ostomías, ¿ya? Voy a poner compartir la pantalla. Entonces, seguimos con su material, ¿cierto?, de estudio que ustedes tienen. La prueba, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta para que revisemos la prueba. Si alguien, acuérdense chicos que la prueba se configura cuando usted entrega la prueba todo lo que es de desarrollo, ¿cierto? O sea, perdón, de alternativa, le entrega inmediatamente el puntaje. En esta oportunidad solo había una pregunta de desarrollo que había que sumarle 2 puntos, ¿ya? Si es que tenía todo bueno, ¿ya? Que les pedía 2 cuidados, ¿cierto? Para el tema de las gastrostomías, ¿ya? Y cierto, lo otro, cuando ustedes cierran el cuestionario, ¿cierto? Les va entregando las respuestas y cuál era la correcta. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesora, lo que pasa es que creo que hay alumnos que todavía no dan su prueba. Mm, Entonces, si aclaramos las dudas que tenemos con la prueba, en cierta forma estaríamos dándole las respuestas a los que todavía no la han dado. sí, es verdad que creo que aquí hay 2 compañeros que es Bianca y ya en esos casos nosotros igual podemos revisar la prueba. Lo que sí tenemos que hacer, tengo que sacarlas un poquito de la clase y después, ¿cierto? Después de la clase, ¿cierto? Después que yo revise la prueba pueden volver a entrar, ¿ya? Pero yo no creo que tengan dudas con la prueba, ¿ya? Se nota porque hubo bastantes azules y 7 me refiero,
tanto de ambos grupos, o si no, la siguiente nota máxima que era un 6,6. Ya las preguntas estaban bastante claras y se podían sacar bastante de la materia, ¿ya? Si bien fue harta materia y el tema de que los vi bien complicado con el tema de cómo otorgar los puntajes para los diagramas, ¿cierto? Porque yo les decía, tienen que saber al menos cómo se valora una herida. Ya, a lo mejor usted, y el tema de los puntajes era para clasificarla solamente, ¿ya? Pero es algo que da poquito, ¿cierto? Y les va a servir, pero sin embargo, ¿cierto? Es más utilizado para un profesional que es experto en curaciones, ¿ya? Pero, ¿cierto? Y como les decía, personalmente, cuando usted cierra su prueba, ¿cierto? Va y le arroja todas las respuestas, las que eran correctas y las que no. ¿Ya? Así que me imagino que tampoco quedaron dudas con eso y, como les digo, bastante 7 de ambos grupos de curso, ¿ya? Pero de todas formas, si alguien después tiene alguna duda, ¿cierto? Me la puede consultar, ¿cierto? Etcétera. Pero fue muy poca gente la que faltó de dar la prueba. Del grupo de geriatría, solo 2 personas y el curso estaría completo que rindieron sus pruebas. Me faltaron más personas del grupo de enfermería 2, ¿ya? Así que ahí les encargo los que están conectados, ¿cierto? Para que se pongan al día con sus pruebas, ¿ya? Porque hoy día va a estar disponible el link para todos aquellos, ¿cierto? Que no dieron la prueba. Recuerden, sí, ojo, que cuando recuperamos pruebas, ¿cierto? Tiene un poquito más de un grado de dificultad, ¿ya? Ya no es al 60% con la nota que obtuvieron en esta ocasión, ¿cierto? Para que sea más justo, ¿cierto? Se les da la opción de recuperar la prueba, pero con un poquito más de exigencia, que se les cambia, ¿cierto? La escala a un 70%. Ahora, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Denme un segundo para compartir la pantalla. Hoy día nos toca ver todo el tema que es referente a ostomías, ¿cierto? Y esta clase de ostomías la guardamos para el jueves, ¿ya? Y el jueves vamos a sumarle lo que es el cuidado del pie diabético, ¿cierto? Y vamos a con eso tomar la última prueba, ¿ya? Y ahí terminamos con el curso, ¿cierto? De curaciones avanzadas. Ahora voy a poner compartir la pantalla, ¿cierto? Para las chicas que se preocupan que a veces tienen un poquito más la señal, ¿cierto? De repente, sobre todo si nos encontramos en zonas como bien al sur, es como bastante mala la estabilidad de la conexión, ¿cierto? La idea, lógicamente, que no es que se conecten al final, ¿cierto? Por la asistencia solamente, ¿cierto? Pero cuando yo estoy pasando la lista, a veces igual se les cae. En ese caso, chiquillas, no se preocupen porque ustedes, yo las veo igual que están conectadas y si participan de la clase, ¿cierto? Igual. Y me lo dejan ahí en el chat, ¿cierto? Y cuando yo paso la lista lo reviso igual, porque el otro día varias así como que quedaron preocupadas si habían quedado presente o no, ¿ya? Pero lógicamente si se conecta 2 minutos antes que termine la clase, ya tampoco es como tan real lo que se conectó, ¿ya? Bueno, ahora vamos a partir entonces con nuestra clase de hoy día, martes, ¿ya? Y lo otro que me llamó la atención, no alcancé a leer ahí como todos los mensajes porque estaba acá en el computador, em, que preguntan si hay clases. Ya acuérdense que yo les envié un cronograma y ambos grupos lo tienen. Ya estas eran 4 clases, llevamos recién 2. Siempre va a haber clases, ¿cierto? Los días martes y jueves de 7 a 9. A no ser, ¿cierto? Que yo avise en caso de que a mí me pase algo, ¿cierto? Y que aviso ahí con don Mario, ¿cierto? O con la señorita Yesenia, aviso que no voy a poder hacer la clase y les mando, ¿cierto? Un mensaje, ¿ya? Y recuerden que las clases nunca se pierden, sino que se van recuperando. Y ven ahí. Vamos a silenciar.
Mm. Entonces nos vamos hoy día con la clase de hoy correspondiente a la de ostomías y nos quedaría pendiente el día jueves solamente la clase de cuidados del pie diabético. Las ostomías, ¿cierto? Como lo habíamos visto, o como ustedes conocimiento previo pueden saber, ¿cierto? General es es un orificio, ¿ya? Es una derivación quirúrgica, ¿cierto? Que se hace a través de un cirujano cuando necesitamos abrir, ¿cierto? Algún orificio, ya de forma a veces permanente o intermitente, ¿cierto? Em, o para poder, ¿cierto? Que cumpla la función, ¿cierto? De algún orificio natural que había. En el fondo es generar, ¿cierto? Un orificio artificial. En este caso, las más conocidas por ustedes, ¿cierto? Que lo más probable que tengan varios pacientes, ¿cierto? Son las colostomías, donde se instala, ¿cierto? Hay una colostomía, es decir, se saca parte del colon a través de la pared abdominal, ¿cierto? Y ahí se coloca una bolsita recolectora, que es lo que conocemos como las bolsas de colostomía, ¿ya? Pero no es la única, ¿cierto? Tenemos la traqueostomía, que es en el orificio de la tráquea, ¿cierto? Para poder conectar, ayuda, ¿cierto? A la ventilación mecánica, ¿cierto? De los pulmones. También tenemos la cistostomía, que ponemos una sonda, em, ¿cierto? En la vejiga, ¿cierto? Y que también sale a través del pubis, ¿cierto? De la parte baja del abdomen. ¿Ya? Entonces, esa es la ostomía. En el fondo, es una cirugía en la cual creamos un orificio. Por eso dice que es una derivación quirúrgica de una víscera al exterior. ¿Ya? Entonces, dice, es el resultado de la práctica de una ostomía, es decir, la nueva apertura artificial que da a un órgano o víscera en un punto diferente al orificio natural de salida. ¿Ya? Volviendo al ejemplo que es el más que conocen, ¿cierto? De lo que es la colostomía, que en este caso es cuando hay problemas al recto, al colon, dependiendo, ¿cierto? Por un cáncer colorectal, ¿cierto? Y la persona no puede, ¿cierto? Realizar la eliminación de sus deposiciones de forma normal, ¿ya? Se realiza esta derivación quirúrgica en la que se saca, ¿cierto? Este órgano o víscera al exterior a través de la pared abdominal, ¿ya? Y sale por un punto diferente al orificio natural, que en este caso era que saliera por la parte final del recto, ¿cierto? Por el esfínter anal. En este caso, ¿cierto? Va a depender dónde se realizó el corte, ¿cierto? Para poder sacar la víscera afuera. ¿Ya? Y por eso después nos lleva este dibujito, ¿cierto? Que ahí tenemos distintas colostomías, ya en el colon ascendentes, descendentes, ¿cierto? En la parte final, ¿cierto? Transversa, incluso se puede hacer hasta en los intestinos delgados, ¿ya? Así que ahora, ¿cierto? Nos va a ir explicando los tipos de colostomía. Como el intestino delgado, como grueso, ¿cierto? Tiene distintas funciones, ¿cierto? Y sabemos que a través de estos intestinos, ¿cierto? Del delgado absorbemos los nutrientes y del grueso, ¿cierto? Vamos generando todo, ¿cierto? Las deposiciones. Entonces, a través de lo que va pasando, recuerden que el intestino, ¿cierto? Grueso en este caso, ¿cierto? Presenta una longitud bastante amplia, entonces las deposiciones para irse formando tienen que pasar por todo este trayecto. Al no ocurrir eso, ¿cierto? Y dependiendo de dónde se realiza el corte para sacar el intestino al exterior y poder vaciarse, es que las deposiciones van a ser de forma distinta. Y eso es, ¿cierto? Bueno, lo tienen que conocer para cuando tengan pacientitos, ¿cierto? Que tengan que cuidar,
y tengan estas bolsitas de colostomía, para que no se asusten, porque va a ser normal que tenga de esa forma las deposiciones, ¿ya? Porque no es la vía natural normal de eliminación, ¿ya? Entonces sí se ve afectada. ¿Ya? Entonces estas ostomías es una apertura artificial nueva, ¿cierto? De un órgano o una víscera en el punto diferente al orificio natural de salida. Hay varios tipos de colostomías, ya que aquí nos está hablando de las ostomías, pero referente a las que es la colostomía, ya que es la evisceración, ¿cierto? En este caso del colon, ¿ya? Dice que según la porción, ¿cierto? Del colon en la que está involucrado, recibe distintos nombres, ¿ya? Y como les decía, dependiendo de cada punto en el que se encuentre, ¿cierto? Va a recibir un nombre distinto y va a tener, ¿cierto? Las deposiciones, una característica distinta, ¿ya? Así que vamos a ver primero, ¿cierto? Aquí nos muestra estos circulitos. Nos dice que si el corte lo realizamos acá, en el colon, ¿cierto? Ascendente, se va a llamar una colostomía ascendente. Es decir, el cirujano aquí corta, ¿cierto? Y hace una apertura en la pared abdominal y saca este trozo de, de cola, ¿ya? Y nos dice que la colostomía ascendente se encuentra en la parte derecha del abdomen y se forma a partir del colon ascendente, ¿ya? Las heces o deposiciones, ¿cierto? Como les decía, como acá se forman, ¿cierto? Cuando se produce aquí el corte del colon, ¿cierto? Suelen ser líquidas o semilíquidas y muy frecuentemente, ¿cierto? Contienen enzimas digestivas de gran acidez que pueden irritar la piel. Ya por eso, como genera esta condición, eliminar las deposiciones a través de una colostomía ascendente, ¿cierto? Es que también tenemos que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Por ejemplo, como nos dice que es ácido, ¿cierto? Que la piel no tenga contacto directo, ¿cierto? Con estas deposiciones, sino va a ser muy irritativo. Luego, ¿cierto? Como dice colostomía ascendente, ¿cierto? Nos vamos aquí al colon transverso, ¿ya? Que si realizamos la colostomía acá, ¿cierto? Se va a llamar colostomía transversa. Y esta va a estar localizado en la parte central del abdomen y se forma a partir, ¿cierto? Del colon transverso. Cuando ocurre aquí, ¿cierto? La realización de esta colostomía, las deposiciones o heces, ¿cierto? Suelen ser semilíquidas o semisólidas, ¿ya? Es decir, mucho más distinta que acá, ¿cierto? Que cuando es el ascendente, ¿cierto? Que son más líquidas o semilíquidas, acá van a ser semilíquidas o semisólidas y la evacuación va a ser semifrecuente, ¿ya? Y con pocas enzimas digestivas, ¿ya? Es decir, porque cada vez, ¿cierto? Nos vamos alargando más el trayecto, entonces cambia, ¿cierto? Las características de las deposiciones. En cambio, ¿cierto? Si nuestra colostomía, el doctor dice que la podemos hacer en el colon descendente, ¿cierto? En esta, ¿cierto? Se va a encontrar en la parte izquierda del abdomen y que es en general donde más se lo hacen, ¿ya? Y que eso va a depender lógicamente del paciente, ¿ya? Entonces una colostomía descendente se encuentra en la parte izquierda del abdomen y se forma parte del colon descendente. Como vamos acercándonos, ¿cierto? A la porción final, ¿cierto? De los intestinos, ya las deposiciones suelen ser semisólidas o sólidas, que es como una característica más normal, ¿cierto? En cuanto al grado de deposiciones que una persona normal hace, ¿ya?
Y cierto, si realizamos incluso la colostomía al otro lado, ¿cierto? Al lado que se llamaría, ¿cierto? Una cecostomía, se realiza a la altura del ciego en el lado derecho del abdomen. Ya estos son poco frecuentes, esto está más cerca, ¿cierto? Por eso aquí, que podemos ver en esta imagen, la porción final, ¿cierto? Que es el apéndice. Ya ahí, cuando se hace más cerca del ciego, es una cecostomía. Dice que es poco frecuente, ¿cierto? Pero sí, dependiendo del paciente, ¿cierto? Se podría dar. Y una colostomía sigmoide, perdón, que se encuentra en la parte izquierda del abdomen y, ¿cierto? Se forma a través de este colon sigmoide y las deposiciones son más sólidas, ¿ya? Que sería, ¿cierto? Ahora al otro lado, donde, ¿cierto? Ya está más cercano a la evacuación, ¿cierto? Acá tenemos el recto, entonces es una deposición ya más sólida. Y presentan incluso el olor característico de deposiciones, ¿ya? Y cierto, acá el dibujito igual nos muestra que tenemos una ileostomía, ya que es realizar esta ostomía en el intestino delgado, ya. Y aquí cierto se producen deposiciones que son más líquidas, que son irritantes y más constantes, ¿ya? Es decir, está constantemente eliminando las deposiciones, ¿ya? Porque es cierto, el intestino delgado, la función que tiene es que pasen los alimentos por acá, que absorba los nutrientes, ¿ya? Entonces, si yo corto, dejo un tramo más pequeño, es poco lo que se alcanza a hacer, ¿cierto? Y se comienzan a eliminar. Entonces, ahora que tenemos claro, ¿cierto?, qué es una ostomía y cuáles son los tipos de colostomías. Ostomías, como les decía, existen varias y depende, ¿cierto?, del órgano que yo vaya a realizarlo, ¿ya? En este caso, nosotros estamos revisando la... las colostomías, ¿ya? Que es la que se realiza la evisceración del colon, ¿ya? Entonces ya sabemos las distintas ubicaciones que podemos tener: colon ascendente, descendente, transverso, sigmoide y, ¿cierto?, cerca del ciego, que es la cecostomía, ¿cierto? En todas estas áreas, ¿cierto?, a través del abdomen puede salir, ¿cierto?, el colon, para poder evacuar, ¿cierto?, todos aquellos elementos, ¿cierto?, que el cuerpo necesita eliminar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la evisceración, ¿cierto?, de este órgano? Tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, que el estoma, que es la apertura por la cual va a evacuarse, ¿cierto?, la sustancia que yo quiero, esté sano, ¿ya? Y debiera verse cómo muestra esta imagen, ¿ya? Esta es parte del colon que está hacia afuera, ¿ya? Y aquí tiene el estoma, que es por donde va a salir la deposición, ¿ya? Por ende, esto tiene que mantener este color rojito, ¿cierto? Porque quiere decir que está vivo el órgano, ¿ya? Ahora, si se presentan signos, síntomas de infección, lógicamente es que no hubo cierto, no resultó, ¿ya? Que es uno de los riesgos y que hay que volver a hacer otro, ¿ya? Entonces, ¿en qué se van a fijar ustedes cuando tengan estos pacientitos y cuando realicen los cambios de las bolsitas, ¿cierto? O la eliminación del contenido de estas bolsas, ¿cierto? En el color, ¿ya? El color rojo o sonrojado, debido a que mantiene una gran cantidad de capilares sanguíneos y por ello, ¿cierto?, sangra con mayor facilidad que la piel, ¿ya? Hay que evitar, ¿cierto?, que, ¿cierto?, mantenerlo limpio también,
porque recuerden que a veces las deposiciones son irritativas, ¿ya? Entonces hay un mayor riesgo, ¿cierto?, que se macere igual todo el resto de la piel. Ya teniendo este color rojito porque tiene muchos capilares, es porque está sanito, ya, así que no se vayan a asustar porque uno tiende a decir, oh, debiera ser pálido, como que estuviera cicatrizado. No, porque tiene estos capilares. Dice que el ligero sangrado al momento de la higiene no debe preocuparnos. En caso de sangrar, se debe hacer una presión sobre el punto del sangrado, ¿ya? Lógicamente, si, como les digo, tiene hartos capilares, ¿ya? Y eventualmente se pudiera romper uno, pero ese sangrado, ¿cierto? Es como cuando nosotros nos realizamos un pequeño corte muy doméstico a veces, no sé, por realizando cualquier actividad. Pero no así si existe una gran hemorragia, ¿ya? Y que esta sangre, ¿cierto?, va a ceder rápidamente, ¿cierto?, cuando usted realice la limpieza con una gasita. Dice que el aspecto húmedo y brillante, ¿cierto?, debe estar presente, ¿ya? No deben asustarse, ¿cierto? Asústese si está seco, ¿cierto? Y opaco, porque resulta que eso que vemos ahí, rosadito, rojito, brillante, no es piel, sino que es la mucosa, ¿ya? Es parte de adentro, ¿cierto? Que está en los órganos y que en general la mayoría de los órganos tienen un color distinto, ¿ya? Nuestra piel es distinta también, ¿ya? Em, entonces, eso que vemos ahí, que debe tener un aspecto húmedo y brillante, es la mucosa, ¿cierto? Intestinal y no la piel. Por ende, no tiene que verse igual que el resto de la piel, ¿cierto? Que está. El resto de la piel que estaría por el borde de esta ostomía, claramente esa debe verse de forma normal. Ya, o si no, quiere decir que está sufriendo algún proceso infeccioso. Esta ostomía dice que no posee terminaciones nerviosas, por ende, ¿cierto? Por lo tanto, no va a doler al tocarlo y al lavarlo. Se lava, ¿cierto? Esto se lava con agüita tibia, ¿cierto? Y, ¿cierto? Simplemente se seca y se ancla nuevamente la bolsita, ¿ya? Dice que esto no es una herida, para que no se preocupen, ¿cierto? Por lo que no es preciso el uso de productos específicos desinfectantes ya para su higiene. Sí hay que mantenerlo limpio, porque recuerden que las deposiciones, en algunos casos, dependiendo de dónde está la costilostomía, es ácida e incluso puede llegar a romper la piel. Pero no es una herida, ¿ya? Porque esto se le da todo un proceso, ¿cierto? Que igual cicatrice, ¿cierto? Y este paciente se va para su casa porque es su nueva forma de eliminar los desechos, ¿ya? Que en este caso serían las deposiciones, ¿ya? Pero, ¿cierto? Solo con realizar una buena higiene, ¿cierto? Porque recuerden que por ahí va a salir deposiciones con agua y jabón neutro, mantenerlo, ¿cierto? Y limpiecito y realizar cambio de la bolsita de colostomía cada vez que el paciente lo requiera, ¿cierto? El vaciado nunca esperar que esté lleno, ¿ya? Porque si no, ¿cierto? La bolsa no aguanta tanto, ¿ya? Así que no es necesario ponerle a esto alguna especie ni de suero fisiológico, ni de algún antiséptico, ya, a no ser que nosotros detectemos, ¿cierto? Como ustedes ya vieron heridas, ya, cuáles son los signos y síntomas, ¿cierto? De infección, como si tuviera aumento de volumen, cambio en la coloración, ¿cierto? Dolor, calor local, etcétera, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Damos aviso al personal de enfermería, ¿cierto? Para que revisen la colostomía. Entonces, eso, ¿cierto? Debemos valorarlo y no nos debe asustar, ¿ya? Debe estar de ese color rojito tal cual lo muestra la imagen. ¿Cuándo me asusto? Cuando lo veo así,
¿ya? Cuando lo veo de este color, que ustedes ya saben cómo se llama este tejido es tejido necrótico, tejido negro, ¿cierto? Que fue, ¿cierto? Una complicación puede ser mucha estrechez, ¿cierto? O falta, ¿cierto? Irrigación vascular, ¿cierto? Sanguínea, falta que llegó más sangre aquí al tejido. Ya como pueden ver aquí, esta ostomía todavía tiene las suturas y todo. Entonces, una de las complicaciones que tienen las ostomías es la necrosis, ¿ya? Y que es una complicación grave secundaria a un compromiso vascular del asa intestinal implicada, ¿ya? Parte del intestino, ¿cierto? Donde se cortó y donde se quiso realizar esta ostomía y sacar hacia el exterior, ¿cierto? Crear este orificio artificial, tenía un compromiso, ¿cierto? Vascular. Es decir, había un daño vascular y eso generó que no llegara sangre y como esto tiene que estar rojito por la generación de muchos capilares, ya no ocurrió eso en esta ostomía y se murió. Ya está este tejido necrosado. Lo que hay que hacer aquí es cierta curación, incluso un aseo quirúrgico, cierto, en pabellón y hacer resección, cierto, de todo el resto del intestino que esté necrosado. ¿Ya? Y entonces acá igual le deja como observaciones, ¿cierto? Los cuidados que ustedes deben tener, ¿ya? Siempre, hay alguien ahí se conectó con el micrófono, ¿ya? Siempre tener cuidado, ¿cierto? Cuando nos llegan los pacientitos con ostomía, sobre todo cuando están recién realizadas, ¿ya? Siempre observar, ¿cierto? Que se cumplan las características del color, ¿ya? De lo rojito brillante y húmedo que debe tener, ¿ya? Y, ¿cierto? Ante cualquier cambio de coloración, ¿cierto? Dar aviso, ¿ya? Controlar, ¿cierto? Y registrar la zona afectada durante las primeras horas, ¿cierto? Para ello, ¿cierto? Nos dice utilizar dispositivos transparentes. Las bolsitas de colostomía, ¿cierto? Todas son transparentes, entonces nosotros ponemos las bolsas, ¿cierto? Y podemos ir observando toda esta ostomía, ¿ya? Y la idea, ¿cierto? Que cuando usted haga el cambio de las colostomías, todas traen una medida. Y un cuidado sería, ¿cierto? Que usted mida con el disco que traen la apertura, ¿cierto? Perfecta. Primero para evitar las filtraciones y segundo para que no vaya a estrangular esta ostomía, ¿cierto? Si le queda muy apretada, usted misma va a producir ese compromiso vascular y, ¿cierto? Le va a provocar al paciente que le quede así su colostomía. Ya. Otra complicación que nos dice que pueden sufrir las ostomías es la estenosis, ¿ya? Que es cierto, como lo pueden ver acá, una estenosis, ¿cierto? Es como una estrechez, en este caso de la ostomía. Y nos dice que por procesos infecciosos acompañados de inflamación, ¿cierto? Que se oblitera la luz intestinal, como lo ven acá. Es muy distinto, ¿cierto? No es una necrosis, sino una estenosis. Es muy distinto como está aquí el estómago. Ya cambia la coloración, el diámetro, todo. ¿Qué cuidados nos piden, cierto, que podamos otorgarle a este paciente, cierto? Es presentar, cierto, aconsejarle al paciente, cierto, tener una dieta rica en fibra para que las deposiciones sean, cierto, más pastosas y fáciles de eliminar, porque va a ser por un orificio muy pequeño, ¿ya? Ahora, aparte, Profesora, dígame. disculpe, tengo una pregunta. Cuando, ya, vemos que cuando hay necrosis en esa parte, ya, ¿eso necesita un aseo quirúrgico en el hospital?
Sí, esto el Eso paciente, cuando ya, ¿cierto? cuando ya está muy mala, o sea, la herida está en muy mal estado, necesita el paciente, perdón, un aseo quirúrgico en un hospital, clínica, lo que sea, ¿cierto? Urgente. Claro. Como les Y digo, cuando, tiene que revisarlo un médico. Él va a decidir si le va a claro, hacer algún aseo quirúrgico o con curaciones, ¿cierto? Si va a claro. cerrar y abrir en otro lado. Eso va a depender del plan médico que el que tenga. Pero este pacientito, ¿cierto? Aquí no es Ujú, eficiente el estómago, ¿cierto? claro, Está necrosado. Entonces hay que dar aviso, exactamente. ¿cierto? Para mejorar esa situación. Y ¿Ya? cuando tenemos la estenosis, cuando tenemos la estenosis, ¿qué se hace? ¿Se puede hacer algo? ¿Se limpia? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros en caso de encontrarnos con una cosa, con un problema de esa magnitud? Tanto, ¿cierto? Para todas las colostomías, em, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre mantener la limpieza. Ya recuerden que no es una herida, ya, pero hay que Claro, mantener la claro. limpieza Ujú, porque por ahí salen las deposiciones. En todos los casos, exactamente. incluso en la estenosis, usted debe, ¿cierto?, realizar los cuidados que es el cambio de la bolsita y la limpieza. Ahora, Ah, ya. como O sea, que tiene que ser. Ujú, la estenosis es que el estoma, es decir, el orificio por el cual va a salir las deposiciones, se puso más pequeño, pero aún no sirve, pero ¿qué necesito? Que ese paciente, ¿cierto? Sus deposiciones sean lo más líquidas posible o pastosas para que puedan salir de forma fácil por este orificio, ¿ya? ah, ya, ya. Ya, en cambio, si él consume una dieta muy dura, donde las deposiciones estén muy sólidas y sean de un diámetro muy grande, no van a poder salir por ahí, ¿ya? Entonces, ahí que tenemos que hacer cambiar Ok. la dieta del paciente, ¿ya? Pero cierto, todavía nos puede seguir sirviendo, solo que hay que cambiar lo que él come. Me quedó Acompañ clarísimo. Muchas gracias. acom ¿Qué agradece? Acompañado de eso, ¿se acuerdan que yo les decía, dependiendo de la parte que el médico realice la ostomía, las deposiciones van a salir de forma distinta? Por ende, todos los pacientes, ¿cierto? También se les hace una dieta especial. Ya también tienen que tener cuidado con las cantidades de comida, ¿cierto? Las personas que las tienen y sobre todo se cuidan ellos mismos, ¿cierto? Recuerden que estos pacientes hacen su vida lo más normal, salen en la calle, ¿cierto? Pero se preocupan, por ejemplo, el día que va a salir no consumir tantos alimentos, porque aquí no tienen el reflejo de defecación. Ya, si él necesita eliminar deposiciones, lo va a hacer de forma involuntaria. Ya, entonces si comió mucho, lo más probable es que la bolsita se le llene, ¿cierto? A mitad de día, qué sé yo. ¿Ya? Entonces la dieta también es Exactamente. uno de los cuidados que hay que tener, ¿ya? Sobre todo cuando notamos que es muy estrecho el estómago que se quedó, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Es que no hacer fuerza porque al final, ¿cierto? Por más que quiera, como le digo, es involuntario la eliminación, ya si es dura, pastosa, no va a salir nunca por acá, ¿cierto? Y lo que va a provocar es que cierto sufra cierto de cierto que retenga deposiciones, ¿ya? Forme fecalomas, ¿cierto? Y hay que lógicamente igual llevarlo a la asistencia de salud. Otra complicación que podemos tener, ¿cierto? Aparte de que el tejido se tienda a necrosar, ya por falta de irrigación, o se tienda, ¿cierto?, a estrechar, es el prolapso. El prolapso, ¿cierto?, es cuando una víscera como que sale al exterior, mucho, ¿ya? ¿Ya? Y aquí nos dice que el asa del colon se prolapsa por el orificio aponeurótico debido a que es demasiado grande. Ya, aquí es cierto, la falla hubo es que el orificio por el cual se quería sacar esta mucosa quedó muy grande. Por ende, salió más de la mucosa de la que debía salir. ¿Ya? Entonces nos dice que es demasiado grande o falta fijación, ¿cierto?, del mesenterio a la pared abdominal. No todas las colostomías, chicos, como todas las operaciones en la vida, no todas son 100% exitosas. Ya, eso depende mucho
a veces de la misma condición del paciente, del ojo clínico del cirujano, ¿cierto? Piense que las colostomías ya son pacientes que tienen una pésima calidad de vida en cuanto a su patrón de eliminación intestinal. Por ende, realizar una colostomía es riesgoso, existen complicaciones, pero en algún punto, ¿cierto? Igual soluciona, ¿cierto? El patrón de eliminación. Ya por lo general se les realiza mucho a las personas que ya están con un cáncer, ¿cierto? De colon terminal. Entonces, entre, ¿cierto? La retención de deposiciones, ¿cierto? Y poder alimentarse, se recurre, ¿cierto? A las ostomías, ¿ya? Recuerden que también esto tiene un impacto psicológico, que las personas, ¿cierto? De poder eliminar sus deposiciones por vía normal, tener que eliminarlas en una bolsita, ¿cierto? Y como les digo, es de forma involuntaria, incluso si a veces no queda bien fijada, se puede manchar la ropa o se llena demasiado, ¿ya? Entonces también tiene un aspecto psicológico ahí en los pacientes, un impacto. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de que ocurra este prolapso, ¿ya? Siempre hay que vigilar el crecimiento, ¿ya? El crecimiento, ¿cierto? La idea es que si ya sale mucho, es mucho el prolapso, ya, me digo, a lo mejor hay que volver a operar, ¿cierto? Pero mientras siga saliendo, ¿cierto? Con los cuidados, siga estando de este color rosado, ¿cierto? Rojizo, húmedo, al menos sigue funcionando, ya, porque las deposiciones van a salir por acá. Aquí se nota que el paciente, ¿cierto? Tenía pegada la bolsita, que es que se pega, ¿cierto? Aquí alrededor como trae como un tipo de pegamento adhesivo, ¿ya? Siempre vigilar el color, ¿cierto? Que esto no se nos vaya a poner necrótico, que no genere úlceras, ya sobre todo, parece que esta es mucosa intestinal, entonces muy delicada. Y con la misma humedad de las deposiciones, ¿cierto? Se nos pueden formar lesiones, que son las úlceras, o, ¿cierto? En algún momento puede que esto le dé por cerrar, ¿cierto? Y empiece a apretarlo y se pueda presentar estos síntomas de isquemia, ¿ya? Que disminuya, ¿cierto? Por algún daño vascular, la irrigación sanguínea, ¿ya? Entonces, sobre todo en pacientes que presenten un prolapso, la higiene es fundamental, ¿cierto? Y siempre observar, ¿cierto? El tamaño, el color, ¿cierto? Y mantener bastante limpio, ¿ya? Y evitar cambiar, ¿cierto? La bolsita de colostomía, al menos cuando vaya en la mitad, para no evitar, ¿cierto? Que esta refluya y toda esta mucosa, ¿cierto? Y el resto de la piel circundante se manchen con deposiciones, sobre todo si son ácidas, ¿ya? Y así como tenemos como es el prolapso, ¿cierto? Que es que se vaya hacia el exterior, tenemos una retracción, ¿ya? Que también es una complicación. En este caso, ¿cierto? Ahí se ve que está el estoma, ¿cierto? La piel, ¿cierto? El tejido circundante y en este caso el estoma, que es el orificio, se fue hacia adentro, ¿ya? Por eso dice retracción, dice que es el hundimiento del estoma, normalmente secundaria a una necrosis o por cuando el estoma queda sometido, ¿cierto? A una tracción, ¿ya? Algo ocurrió, ¿cierto? Que en este caso el lugar, ¿cierto? Que queda un poquito hacia afuera, queda un poco más hundido, ¿ya? ¿Y qué cuidados de enfermería vamos a tener, ¿cierto? Controlar el color, ¿cierto? De la mucosa del estómago, que si bien va a estar más adentro, ¿cierto? Aún sigue estando el orificio, ¿ya? Y que debe estar de color rojo, rojizo, ¿cierto? La parte igual verse húmeda, ¿cierto? Medir la boca del estómago, ¿ya? Imagínate que no conoces de Los cálculo. micrófonos, ¿ya? Medir la boca del estómago, es decir, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Que se vaya, ¿cierto? A estrechar, etcétera. La idea es que nos quede un espacio para que pueda eliminarse, ¿cierto? Las deposiciones. Y, ¿cierto? En estos casos se pueda conseguir, ¿cierto? La adaptación del dispositivo a utilizar, ya por la bolsita de colostomía, en este caso, que se deba poner para eliminar las deposiciones, ¿ya? Y
Otra complicación, vamos a llegar a revisar esta última complicación y nos vamos a ir a un pequeño recreo de unos 10 a 15 minutitos. Y ciertas complicaciones teníamos la necrosis, el prolapso, la retracción y le sumamos ahora, ¿cierto?, la hernia paroestomal. Es decir, se forma una herniación, ¿cierto?, cerca, ¿cierto?, donde está el estómago. Y esto suele suceder por la debilidad muscular de la pared abdominal. Recuerden que a través de esta pared abdominal es que se realiza una incisión y se saca parte de los intestinos, ¿ya? Y dice que si es de gran tamaño, por ejemplo, esta es bastante grande, ya se requiere de una reparación quirúrgica. Las hernias, cierto, son bastante dolorosas en algunos casos, dependiendo sobre todo, por ejemplo, las lumbares, pero aquí en este caso es bastante molesto y poco estético, ¿cierto? Si es que la dejáramos crecer más, recuerden, ¿cierto? Que aquí yo voy a poner la bolsa de colostomía, y si esto sigue avanzando, ¿cierto? De tamaño, al final lo que va a hacer en algún punto es también entorpecer el funcionamiento, ¿cierto? De la ostomía, ¿ya? Y ¿qué cuidados de enfermería cuando tengamos una hernia? Es evitar, ¿cierto? Los esfuerzos que puede hacer el paciente, ¿ya? Porque una hernia, ¿cierto? Entre más esfuerzo nosotros creamos, más puede generar, ¿cierto? Que aumente de tamaño, ¿cierto? Y mayores complicaciones. Y en este caso dice utilizar las placas lo más flexibles posible, ¿ya? Que son las que se conectan las bolsitas de colostomía, ¿ya? Y en el caso, cierto, de que se pueda valorar un tratamiento quirúrgico para la eliminación de esta hernia, sería lo ideal, ¿ya? Para que el tejido quede planito, ¿cierto? Y como sería en una colostomía ideal. De las 4 imágenes que no, más. Esta, ¿cierto? La primera que les mostré es una colostomía que se realizó, ¿cierto? Que su evolución fue bastante buena, ¿ya? Pero como les digo, no todos los pacientes evolucionan igual. Este tema de las ostomías es lo mismo que el tema de las fístulas arteriovenosas cuando los pacientes se dializan. Se hace esta cirugía, se deja un tiempo que la fístula madure, ¿cierto? Y que la fístula sea funcional, que es donde yo voy a conectar al paciente para la diálisis. Pero en algunos pacientes se infectan, salen hernias, no queda funcionando, ¿cierto? Entonces hay que volver a operarlos, etc. Ya va a depender del paciente, ¿cierto? De las complicaciones que tenga, etc. Y de los cuidados, lógicamente, que nosotros le demos en casa, ¿ya? Eso, son las 8:01, nos vamos a dar un pequeño recreo y luego venimos, ¿cierto?, con la continuación de la clase, ¿ya? Así que eso, ya nos vemos en unos 10 a 15 minutos.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase de hoy. Los mensajitos ahí. Actividad. Em, La verdad que sí. Para el sur, sobre todo, está como pésima la señal. Me incluyo. Así que cualquier cosita me avisan si es que de repente no se escucha muy bien, porque puede ser por la señal. ¿Ya? Porque acá en el sur igual la señal es súper mala. Ya, vamos a continuar con la clase. Voy hoy día para las chicas de enfermería 2 volver a consultar por el tema de por qué la plataforma no estaba guardando las notas. Ya, pero la mayoría me preguntó su nota de nada. Así que cuando pase la lista, si es que hay alguien más que quiera saber su nota, me la puede decir. Recuerden que después de que termine la clase les voy a activar el link para las personas, ¿cierto?, que necesitan dar la prueba. Voy a compartir la pantalla y vamos a continuar con... Ay, ese ruido. Ya, entonces, repasando, ¿cierto? Decíamos que la ostomía es generar, ¿cierto?, una derivación quirúrgica de un órgano o una víscera, que es ponerlo, ¿cierto?, en un orificio artificial, ¿cierto?, distinto donde existía un orificio natural, ya una puerta de salida originalmente. En este caso estábamos revisando las colostomías, ¿cierto?, que en este caso es realizar la evisceración del colon, ¿ya? Y que dependiendo en el sector que se realizaba, recibía un nombre distinto. Y que las características de las deposiciones también cambiaban, ¿ya? Em, por otro lado, ¿cierto? Revisamos qué era lo normal, qué era lo esperable que usted podía encontrar en estas, ¿cierto? En esta ostomía, en una ostomía sana. Recuerden que siempre una ostomía sano es aquel que va a estar con un aspecto rojito brillante, húmedo, ¿cierto? Porque no era piel, sino que era una mucosa, ¿ya? Que no debía presentar dolor, ¿cierto? Al hacerle la limpieza, etc. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? Cuando ya presentábamos cambio en la coloración, ¿cierto? O en las formas, ya nos íbamos a las complicaciones que podía presentar. ¿Ya? Una de esas era la necrosis, otra era la estenosis, el prolapso, ¿cierto? Si encontramos que cada día está más afuera, o la retracción, ¿cierto? Cuando está muy, muy adentro, ¿cierto? Y, ¿cierto? Si crece de un volumen abultadamente, ¿cierto? Como lo notamos acá, es porque se formó, ¿cierto?, alguna hernia. Y, ¿cierto? Yo todo el rato les hablaba que, que estas bolsitas, esto que revisamos acá, ¿cierto?, era la ostomía. Pero esta ostomía yo le debo conectar una especie de recolector para poder recibir, ¿cierto?, los residuos, porque recuerden que se pierde el reflejo. Entonces no es que yo quiera en este momento vaciar y pongo ahí la bolsita, sino que debo andar con ella permanentemente, ¿ya? Así que lo más probable es que, aparte, ¿cierto?, de mantener la limpieza de las ostomías, ¿cierto?, y vigilar los distintos cambios que pueda presentar, ¿cierto?, que nos toque, ¿cierto?, hacer ya sea los vaciados o los cambios de las bolsitas, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, aquí le explica el procedimiento, cómo realizar el cambio de una bolsa de ostomía. Como todo procedimiento, ¿cierto? Si bien este no es un procedimiento estéril, porque en el fondo, si lo tuviéramos que comparar con algo, es cambiar pañal, una cosa así, ¿cierto? Si lo vemos en los niños, ¿ya? Pero, sin embargo, siempre es muy importante el lavado de manos, ya como para todo procedimiento. Explicarle el procedimiento al paciente, ¿cierto? ¿Qué es lo que les van a hacer? Que en este caso es el cambio de
de su bolsa de colostomía, ¿cierto? O el vaciado. Realizarlo, ¿cierto? Con la instalación de guantes de procedimiento, no necesariamente quirúrgicos, pero sí de procedimiento, que son los guantes ya sea de vinilo o de látex, ¿cierto? Porque van a tener contacto, ¿cierto? Con deposiciones, ¿cierto? Y que son fluidos, ¿cierto? Si bien son de bajo riesgo, podrían presentar algún tipo de infección, ¿cierto? Y que usted la pueda dispersar a través de sus manos, ¿ya? Y, ¿cierto? Por regla, ¿cierto? Todo lo que nosotros manipulemos fluidos corporales, ¿cierto? Norma IAS, la utilización de guantes, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Después que tenemos todo esto realizado, vamos a retirar la bolsita. Sentí que estaba temblando, perdón, niña. La bolsita recolectora, ¿ya? Desde la parte superior, ¿ya? Con movimientos suaves, nunca desde la parte de abajo, ¿cierto? Sino que de la superior, para evitar, ¿cierto? El derrame de deposiciones, ¿ya? Una vez que retiremos, ¿cierto? A todo esto el procedimiento tiene que ser bastante rápido porque, como les decía, no hay control de cuando se quiere eliminar deposiciones. Ya y puede que usted haya retirado la bolsa, esté haciendo la limpieza y siga saliendo, entonces tiene que ser bastante rápido el acto en el que usted realiza el recambio de la bolsa, ¿ya? Limpiar el estoma y la piel periostomal con una tórula humedecida, ¿cierto? Retirando todo resto de deposiciones. Ya puede ser con agüita tibia, ¿cierto? Con agasitas en una tórula y con jaboncito neutro. Ya sin miedo, ¿cierto? Limpiar todo el estómago, ¿cierto? Y la piel circundante, ¿cierto? Que es la piel periostomal. ¿Ya? Que quede bien limpia y no se note ningún residuo, ¿cierto? De deposición. Secar minuciosamente la piel, ¿cierto? Medir el diámetro del estoma, valorar, ¿cierto? Las características que éste tenga y, ¿cierto? Dejar sequito, como dice ahí, la piel periostomal, porque ahí es donde nosotros vamos a pegar el disco, ¿cierto? Y tiene que estar seco para que haga una buena fijación, ¿cierto? Y se adhiera al pegamento. Yo les decía que las bolsitas, como las muestra aquí, ven que aquí hay unas bolsitas, ya, y aquí hay una con un disco, ya, estas bolsitas traen ciertas medidas, ya, también hay pediátricas, ¿cierto? Y hay unas medidas que son estándar, porque a veces hay estomas que son más grandes, otros más pequeños, y cierto, depende del fabricante, ya, le da la opción, ¿cierto? Que usted tome la medida y con una tijera, ¿cierto? Em, ¿Cierto? Pueda tomar el diámetro preciso, ¿ya? Entonces medir el diámetro del estoma, recortar la placa adhesiva según el diámetro y ahí usted desprende, ¿cierto? El adhesivo y lo pega. Pegar la placa adhesiva presionando alrededor del estoma. Verificar, ¿cierto? Que no exista ninguna filtración. Aquí ella está pegando el estoma, ¿cierto? Y cerrar la parte distal de la bolsa con la cinta. Esta parte de aquí abajito, que en algunos casos es para evacuar, ¿cierto? Lo trae una que se pone usted directamente, otra que se engancha solito. Tiene que fijarse que le quede cerradito la parte de acá abajo y que cuando lo esté poniendo no le quede ninguna filtración. Ya ningún pedacito que no se haya adherido a la piel y cerrado acá abajo para que lógicamente no se derrame la deposición. ¿Ya? Una vez que habíamos dejado todo instalado, como dice aquí, ¿cierto? Vamos y eliminamos todo el material. Dejamos al paciente en una posición cómoda, ¿cierto? Y se registran, usted puede hasta medir la cantidad de deposiciones, sobre todo cuando son líquidas, las características, el olor, ¿cierto? Cómo estaba el diámetro de ese estoma, la piel circundante, etcétera. ¿Ya? Así que aquí mostramos un poquito los dibujitos, ¿cierto? Lo que yo les explicaba. Está súper bien hecho, armado este paso a paso, ¿cierto? No cabe duda de lo que hay que hacer.
Solo que puede ir cambiando la bolsa con la que usted se encuentre. Hay unas que se pegan directamente, otra con este disco, ¿cierto? Eso va a depender de las bolsitas que le den al paciente. Ya es como cuando uno compra, no sé, una lavadora, existen de muchas marcas, las bolsitas también, ¿ya? Pero entonces siempre lavarse las manos y reunir el material, ¿cierto? Explicarle al paciente, ¿cierto? Em, y comenzar a despegar desde arriba hacia abajo, de forma suave, ¿cierto? Ya y lavar el estómago con agua y jabón neutro. Dice que aquí sujetar la piel para evitar estirarla. Siempre, ¿cierto? Como si fueran a desinfectar la piel, ¿cierto? Fijarla, ¿cierto? Para realizar la limpieza. Y además así evitamos, ¿cierto? Que esta mucosa que está llenita de capilares, pasarla, ¿cierto? A romper. Ya secar cuidadosamente, no frotarlo, ya, y en general no utilizar toallas, ya como el ejemplo que está aquí, utilizar gasas o en su defecto toalla nova para secar y solo con toquecitos, no frotar ya porque irritamos más la piel. Y colocar, ¿cierto? Medir la bolsa al estómago, ¿cierto? Recortarla y pegarla, ¿ya? Comprobar, ¿cierto? Que la bolsa quede de forma horizontal, ¿cierto? Y que no existan filtraciones, ¿ya? Em, y dejar la pinzada lógicamente abajo, ¿cierto? Para evitar que, ¿cierto? Se derramen las deposiciones, ¿ya? Así que eso sería como cambiar la bolsita. Ya está muy bueno el paso a paso, ¿cierto? Y nos queda un poquito más de clase, ya nos queda media horita, ¿cierto? Y nos queda repasar ahora los cuidados de enfermería en un paciente que está ostomizado. Ya que ese es el término para los pacientes que presentan algún tipo de ostomía, en este caso una colostomía. Ahora, cierto, como les decía delante, el uso de los pacientes, cierto, de las colostomías genera un impacto psicológico, primero porque es poco estético, ya, no es agradable dar, por ejemplo, si fue a una comida, tener que ir en baño de un restaurante, eliminar su bolsa de colostomía, ¿cierto? Em, etcétera, ¿cierto? El impacto psicológico que tiene de no poder eliminar las deposiciones de forma natural. Entonces, ¿cierto? Aparte de los cuidados que nosotros nos enfocamos a mantener la ostomía de forma sana, ¿cierto? Em, nos debemos preocupar, ¿cierto? De proporcionar el apoyo emocional al paciente y a su familia para disminuir la ansiedad, las dudas y los temores. Ya, cierto, si el paciente tiene una colostomía, cierto, es porque ya de forma natural no puede eliminar las deposiciones, cierto, entonces tratar de explicarles que es, en este caso, es la mejor alternativa que existe, ¿ya? Y cierto, dejar que él exprese todas sus consultas, sus dudas, ¿ya? Em, valorar el grado de aceptación de la ostomía por parte del paciente. Ya como les decía, estéticamente no es bonito y da susto porque usted va a tener expuesta, ¿cierto?, al exterior su parte de la mucosa intestinal, ¿cierto? Es que tiene algo y ese color rojizo y húmedo, ¿cierto? Lo, lo asemejamos como que a algo que estuviera malo, ¿ya? Pero ustedes ya hoy día aprendieron, ¿cierto? Que eso es un estómago que está saludable, ¿cierto? Y como debiera estar, ¿ya? Pero, ¿cierto? Siempre genera dudas o si me va a provocar una infección, si voy a tener algún problema, ¿ya? En el peor de los casos, ¿cierto? Es que se pueda necrosar, presentar alguna de las complicaciones que revisamos, pero recuerden que los intestinos, ¿cierto? En el manejo de deposiciones, ¿cierto? Hay que tener cierto cuidado, ¿ya? Ya que los intestinos no es una zona que esté muy limpia, ¿ya?
existen bacterias que tienen que estar, que ayudan a la descomposición, ¿cierto?, de ciertos alimentos, etc. ¿Ya? Pero siempre tratar de resolver la mayor cantidad de dudas en los pacientes. Permitir al paciente expresar sus dudas, temores, sentimientos, ¿cierto?, en el aspecto laboral, de las actividades de la vida diaria, e incluso, chicos, las personas que son más jóvenes, ¿cierto? A lo mejor en un adulto mayor no va a haber tanta complicación, pero cómo realizar, ¿cierto?, dar apoyo en lo que es, ¿cierto?, expresar, dejar que el paciente se exprese acerca de las dudas que va a tener, tanto como en el trabajo, ¿cierto?, si va a poder ir a trabajar, si puede hacer todas sus actividades de la vida diaria, incluyendo, ¿cierto?, la actividad sexual que él pueda tener, ¿ya? Coordinar evaluación con equipo de salud mental según la necesidad, ¿ya? Si ustedes encuentran que el paciente está muy deprimido, ¿cierto? Porque de un día para otro, incluso algunos quedan utilizando bolsitas de colostomía y, como les decía, el impacto psicológico que tiene utilizarla es bastante amplio, ¿ya? Bastante complejo. Y si lo ven muy deprimido, es cierto que es muy complicado para él, sugerir una visita, ¿cierto?, con los profesionales de salud mental. Estimular, ¿cierto?, que el paciente acepte, ¿cierto?, su ostomía y su nueva condición que de ahora en adelante va a tener que tener. Promover el autocuidado en el manejo de la ostomía, ¿cierto? Es importante hacer partícipe al paciente de su proceso, ¿cierto?, para que lo acepte, ¿cierto?, y pueda tener los cuidados necesarios para mantener en orden, ¿cierto?, esa ostomía. Revisar en forma permanente la bolsa recolectora, ¿cierto?, para evitar filtraciones, ¿ya? Porque no es muy agradable, ¿cierto?, porque lo que se va a filtrar van a ser deposiciones. Realizar cambio o vaciamiento de la bolsa según la necesidad del paciente, ¿ya? Como les decía, a veces hay pacientes, ¿cierto? No todos tenemos los mismos patrones de eliminación, entonces hay algunos alimentos que nos hacen un poquito, ¿cierto?, tener la digestión más rápida, o por el hecho, ¿cierto?, donde está implementada, donde está realizada la colostomía, ¿cierto?, que se deba vaciar, ¿cierto?, en algunos casos más rápido que en otros, ¿ya? Y realizar educación continua del manejo de la ostomía, en cuanto a lo que ustedes aprendieron, cómo se ve un estoma sano, a un estoma que presenta algunas, complicaciones, ¿ya? Siempre es bastante complejo el tema del uso de las bolsitas de colostomía, ya, porque los pacientes no aceptan su nueva condición. Entonces, a veces como que más que un trabajo, ¿cierto?, de realizar limpieza o cambio, la aceptación de los pacientes, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que en el ámbito del cuidado de adulto mayor, sobre todo, lo más complejo es tratar a pacientes con Alzheimer, ¿cierto?, o algún deterioro cognitivo, porque todas las conductas que tienen son involuntarias, ¿ya? Pero, ¿cierto?, también nosotros tenemos pacientes, ¿cierto?, con este impacto psicológico que genera tener una bolsa, ¿ya? Em, Entonces también trabajar con el apoyo emocional en estos pacientes, ¿ya? Porque, cierto, lo más probable es que terminen mucho, cierto, más complicado de la situación, cierto, emocionalmente de salud mental, que por el mismo hecho de la bolsita, ¿ya? Acá, cierto, nos muestra un poquito ya las diferentes posibles bolsitas recolectoras que ustedes se encuentran. Hay algunas que son de una pieza, ¿cierto? Que aquí es donde usted tiene que sacar el pegamento, ¿cierto? Y aquí es la pinza con la que usted debe, ¿cierto?, pegarlas, ¿ya? Y aquí nos muestra bolsitas de uso habitual, ¿ya? De una pieza, de dos piezas. Estas son, ¿cierto?, las que son destinadas a las colostomías, ¿ya? Y, ¿cierto?, de una pieza cerrada. Esta no trae pinza,
Es decir, se llenó y usted tiene que sacarla completa el disco y vaciarla, ¿ya? Todos los pacientes que tienen colostomía, ¿cierto? La mayoría se atiende por el programa GES, ¿cierto? Y les entregan tantas bolsas, ¿cierto? Dependiendo de que si son reutilizables o no, ¿cierto? Para la cantidad para el mes, ¿ya? Entonces estas bolsas que son de una pieza, ¿cierto? Se llenan y se van a vaciar, ¿ya? Estas son de 2 piezas, ¿cierto? Y son en caso de que la piel sea más delicada, ¿cierto? Y tenemos unas que también que son con este disco, ¿ya? Y también puede ser cerradas, ¿cierto? Y si no, ¿cierto? Que esta en general se da más para las deposiciones líquidas, ¿ya? Y si no, las que son, ¿cierto? Con este tipo de cierre, ¿cierto? Estas se pueden vaciar, ¿ya? ¿Y cómo lo hace usted? Abre aquí la pinza, ¿cierto? Se acerca al inodoro y deja, ¿cierto? Eliminar las deposiciones. Y no tiene que hacer todo el cambio. Ya en cambio estas se llenan y se eliminan inmediatamente. Tenemos entonces de 1, de 2, de 3 piezas. Aquí estas otras que nos muestran son bolsitas, ¿cierto? Recolectoras de una urostomía o cistostomía, ¿cierto? Que es para la eliminación de las de orina, ¿ya? Recuerden que la orina y las deposiciones no se eliminan por la misma parte, ¿ya? Y en general, ¿cierto? Em, Cuando tienen lesiones asociadas al colon, solo con una colostomía o una ileostomía está bien. Ya cuando presentan problemas urinarios, ya es que se utilizan estos otros tipos de sonda. Ya, hasta acá alguna duda, alguna consulta, hasta acá termina la materia de hoy, ¿cierto? Nos quedan ahí unos minutitos para pasar la lista y para resolver las dudas o consultas. ¿Ya? Voy a preguntar, ¿cierto? Se me fueron varias desconectando por el tema de que está un poquito mal, parece la conexión, ¿ya? No sé con cuántas me quedé, pero algunas quedaron, ¿cierto? Registradas, al menos se les cayó hace poquito la señal. No sé si hay alguien aquí del grupo de Enfermería 2 que quiera saber su nota. Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? Yo, Karen Dickmar. Ya. Karen, usted es la única Karen y yo asumí que era usted, porque es la única Karen de la plataforma. Recuerden, les decía al principio de la clase poner el nombre y los 2 apellidos. Ya, afortunadamente era la única Karen y que se registró solo con el nombre Karen. Ya. De los 20 puntos obtuvo 15 y eso con 15 puntos le da un 5-1. ¿Ya? Ok. ¿Quién Profe, más yo quiere saber también, su nota? yo, profe, María Vázquez. María Vázquez. María Vázquez, usted de los 20 puntos tuvo 18 y eso le da un 6-3. Hoy no sé qué tiene su micrófono abierto. Sí, profe, que voy en bus. Ya. Gracias, profe. Ya, hasta luego. ¿Cuál es su nombre? Aquí con el nombre Nati no estaba levantando la manito. ¿Cuál es su nombre? Natalia. Natividad Jiménez, profe. Ah, Natividad Jiménez. Es importante que se conecten también con el nombre porque Nati, aquí nosotros le decimos Nati a las Natalias. Ah, Sí, Natividad. Natividad Jiménez. De los 20 puntos, usted obtuvo 19, ¿ya? De los 20 y eso le da un 6-6. gracias. Y Alejandra se la dije, María, Nora, Albina Miranda estará conectada.
Nora Bravo, sí estoy conectada. No, Nora sí, usted ya le dije su nota. Adelina Monsalve, también la dije delante. Natividad faltaba. Yamela Delgado, delante la vi conectada, por eso me acuerdo. Adelina Monsalve presente. No, todavía no pasó la lista. Estoy diciendo que les comentaba que hay un problema con la plataforma que no me deja registrar las notas. Y entonces ustedes faltaban que supieran sus notas. Brenda sí, pero Videla, ya me lo había dicho. sí, por eso le digo no. Yamela Delgado, la vi delante. Y Alison. Alison la vi conectada también y tenía de los 20, 18 puntos, eso le da un 6-3. ¿Ya? Ahora recién voy a pasar la lista, ya para que estén atentas y me vayan avisando, ¿cierto? Las compañeras que a algunas se les cayó el internet antes de terminar la clase. Vamos a pasar la lista al revés hoy día. Vamos a partir con las chicas de geriatría. Espérenme que se me abra, que ustedes les paso en un Word, o sea, en un Excel. Denme un segundo. Esta es la clase entonces del 30 de enero. Adriana Ferrari. Presente, profesora. Hasta luego. Sí. Andrea Gracias. Romero. Presente, Andrea profesora. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Bárbara Montenegro. Presente, profesora. Hasta luego. Bianca Quinteros. Presente, profesora. Carolina Hernández Rivas. Catherine Solange Vidal. Cristina Burgos. Felicia Algarañaz. Ella adelante dijo que tenía un problema. Geraldina Moya. Gloria Ibáñez. Presente, profesora, perdón, disculpe. No se preocupe que la había visto conectada, así que hasta luego, Geraldina. Criselis Aponte. Profesora, presente. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy me está saliendo la clase, ¿no? Leonor Novoa. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Lina Tapia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Lucy Reaño. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Magdalena Poblete. Presente, buenas noches. Buenas noches. María Carolina Vegas. María Inostroza Carrillo. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. María Ignacia Ovalle. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marta Torrecilla. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marta Trafián.
Ay, vamos en Marta. Ay, ¿qué se me... Matilde Valencia. Presente, señorita. Hasta luego. Michael Fernández. Buenas tardes, profe, presente y hasta luego. Buenas tardes. Papel mismo dice. Mónica Cuevas. Nancy Polanco. Mónica Pañinao. Presente, profesora. Mónica, Buenas ¿cierto? noches. Sí, Mónica Pañinao. Buenas noches. Profesora, buenas tardes. ¿Nombró a Hilda Miranda Ponce? ¿Albina? ¿A quién? ¿Albina Miranda? ¿O Creo Hilda que Miranda? todavía no. Ah, ya, No, ok. creo que todavía no. Espérame un poquitito. Vamos en Mónica, que sí estaba. Pañinao. Mauro Rodríguez. Presente, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Uy, que tienen todos malos la conexión y los micrófonos. Nancy Polanco. Nancy Polanco. Nikki Quiroz. Presente, Paola profesora. Rivas. ¿Quién? Nikki Quiroz. Nikki. Sí, profesora. Nikki, le reconozco la voz desde el otro curso que teníamos. Ay, gracias. Paola Rivas, Silvia Yolanda Díaz. Presente, señorita, gracias. Hasta luego. Silvia Zapata y Wendy Venegas. Presente, profesora, y buenas noches. Buenas noches. Y Wendy, ¿cómo olvidarla que siempre me la dejan de las bolsas? Con W. Ya, chicas, ahora buenas noches ahí a las de geriatría. Ahora nos vamos a cargar la lista de las chicas de enfermería 2. En un segundo, que esto se cargue. Y al menos todas las que se conectaron pudieron saber su nota. El resto es tema de la plataforma. Simplemente que las subí como 4 veces y no dejó guardarlas. Voy a consultar si en esos casos igual se las puedo mandar al WhatsApp, ya, porque eso pasa por una decisión, ¿cierto? No de los profesores. Buenas tardes, profesora. Recién me pude conectar porque estaba cargando el celular. ¿Cuál es su nombre? Mónica Cuevas. Que salí del pero trabajo y se me descargó. Sí, la había visto. No se preocupe, yo ya la dejé presente. Ya, gracias, profesora. Ya, hasta luego. Vamos ahora con la asistencia de enfermería 2. Hoy día es nuestra clase de 3. Ahora sí, las chicas de enfermería 2. Elizabeth, Raquel, Nora Bravo, sí estaba. Kevin Buqueño. Buenas noches. María Canales. Irenia Cruz. Yamela Delgado. Karen Digmar, sí estaba. Presentes. Hasta luego. Marialén Fabián Concepción también estaba. Presente. Hasta luego. Natividad Jiménez también. Presente. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Alison. Dígame, Natividad. Fue ahorita, profe, que yo levanté la mano. Ah, ya. No se preocupe. ¿Está presente? Sí. Íbamos en Gracias. Alison. Hilda Miranda Ponce. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Pero es Hilda? Sí, Hilda Albina. Hilda Albina. Ya, eso ¿Sí? yo preguntaba adelante porque usted se registró en la prueba como Albina Miranda. ¿Ya? ¿Ya? En la plataforma usted aparece como Hilda Miranda Ponce. ¿Albina es su segundo nombre? Sí.
Ya, yo le sugiero que para las siguientes pruebas póngase como Hilda Miranda, ¿ya? Sí, Y no me sabía equivoqué. qué era la prueba. Cuando la No vi, me sabía. dije, uy, mandé ese nombre. Ya. No se preocupe, profesora, no se Ya. preocupe. Pero por el nombre dije Miranda, debe ser la única Miranda que había, por suerte. Ya. Adelina Monsalves, Marcela Montecillos, Karina Peña, Tabita Poblete, Alejandra Riquelme, si está. Karina también estaba. Cecilia Ruiz, María Saavedra, Brenda Videla, Catherine y Carmen. Carmen Zulay. Vamos a ver quién más se nos quedó. La señora Marta estaba. Te la pasé. Marta. Brenda Videla.